Seguimos con Soluciones. Mortalidad materno-infantil, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Para ello nos acompaña la doctora Onleda Brencio, ginecobstetra, perinatólogo, y también el doctor Nicolás Cárdenas, pediatra, neonatólogo. Bienvenidos a ambos, gracias Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy acá en Soluciones y acompañarnos para conversar esta hora durante este tema tan complicado. Cifras importantes que se han dado a conocer y organismos internacionales que también han señalado su preocupación ante las cifras de mortalidad materno-infantil en el país. Hablábamos al inicio del programa o las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud: alrededor de 800 mujeres mueren a diario justamente por algunas causas que son prevenibles durante o después del parto o en el momento del parto. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación consultándoles qué es la mortalidad materna. Bueno, Doctora. La mortalidad materna es una tasa en la que medimos ese número de pacientes que fallecen durante el embarazo o en los primeros 28 días, ¿no? Existen diferentes términos o diferentes tasas que miden lo que es la mortalidad. Tenemos la mortalidad perinatal, que habla más bien de lo que incluye también el feto o el recién nacido, y pues la mortalidad materna, como tú bien la señalas. Luego me imagino que el doctor mencionará lo que es la mortalidad neonatal precoz y la mortalidad infantil como tal. Entonces, ¿cuáles son las causas de la mortalidad materna? Bueno, como tú bien estabas mencionando, son causas que son prevenibles en muchas ocasiones, o sea, en la mayoría de los casos. Vamos a tener que la principal causa de muerte materna es la hemorragia, y así se presenta en el mundo, no solamente en nuestro país. Si bien las cifras que mencionas de 830 pacientes que mueren diariamente a nivel mundial, pues muchas de ellas, o la gran mayoría, van a ser principalmente por las hemorragias posparto, que, como bien mencionaba, son factores que pueden ser prevenibles o pueden ser controlables, y la base de todo de esa prevención es el control prenatal. ¿Y por qué se dan esas hemorragias? Las hemorragias pueden deberse a muchas causas, ¿no? Tenemos factores predisponentes o factores de riesgo que nos llevan a que una paciente presente una hemorragia en el posparto, en esas primeras 24 horas, que son las más graves, ¿no? Podemos, dentro de ellas hay causas como, por ejemplo, traumatismos durante el trabajo de parto, la atonía uterina, que es la principal causa por la cual una paciente presenta sangrado en el periodo inmediato del nacimiento de su bebé, la retención de restos de placentas o restos ovulares posterior al nacimiento, y los problemas de coagulación, ¿no? Esas son las principales causas por las que las pacientes pueden presentar hemorragia en el periodo puerperio, pues, o en el periodo posparto inmediato. Y estas pues tienen unos factores de riesgo de acuerdo a cada una de ellas. Por ejemplo, para la hemorragia de la posparto debido a la atonía uterina, pues cuando tenemos úteros sobredistendidos. La anemia puede ocasionar también atonía uterina o hemorragias posparto. Vamos a tener también que trabajos de partos muy prolongados o procesos infecciosos durante el trabajo de parto pudieran condicionar también a que estas pacientes hagan un mal globo de seguridad epinar, como se llama al útero cuando ya ocurre el alumbramiento, y pues ocurre esa hemorragia, que si bien se piensa que hablamos de hemorragia como tal, o hemorragia patológica, cuando presentamos más de 500 cc de pérdidas sanguíneas en un parto normal, o más de 1 litro en una cesárea. ¿Y cómo afecta esto al bebé? Bueno, el bebé está directamente conectado con la madre. Cualquier efecto que tenga la madre de enfermedad va a afectar al bebé. En este caso en particular de las hemorragias por parto, obviamente el bebé no está afectado, pero hay algunos tipos de hemorragia en donde la placenta está afectada. Se produce un desprendimiento de placenta, se producen placentas que están tapando la salida del útero para el feto, que van a requerir posteriores cesáreas. Pero yo creo que la principal afección que tiene el feto es la salud de la mamá. Si yo tengo una persona
Una mamá que tenga una infección urinaria, algo tan simple como eso, en las últimas semanas del embarazo debería ser tratada con un antibiótico. Si la señora no consigue el antibiótico, el riesgo de que ese bebé recién nacido esté infectado es mucho más alto. No necesariamente todos los bebés de una mamá con una infección urinaria van a nacer infectados, pero el hecho de que la mamá no haya sido tratada convierte eso en un problema del bebé que no debería existir. O sea, esto es un problema que no debería aparecer. Cosas también, hay infecciones maternas como por estreptococo que están en la vagina, que si se tratan no hay ningún problema, pero si no se tratan pueden producir infecciones graves en el bebé. Y entonces vamos a la segunda parte. Yo no conseguí el antibiótico para la mamá, pero entonces no consigo el antibiótico para el bebé. Entonces estamos igual de mal en los dos lados. Una enfermedad que es perfectamente prevenible dándole a la mamá antibiótico y que es perfectamente tratable dándole al bebé antibiótico, si yo no estoy usando el antibiótico que se debe usar o no lo estoy usando otro para tratar de compensar la ausencia, no estoy haciendo medicina como se debe, estoy arreglando un problema, pero no estoy haciendo lo que debo. Y eso produce malos resultados, o sea, en algún momento no va a funcionar lo que estoy haciendo. ¿Y qué tan comunes, qué tan frecuentes son esas infecciones en la mujer embarazada y en qué semanas se pueden presentar? Bueno, durante todo el embarazo, la paciente, por su misma condición de sus cambios fisiológicos, pues ella es propensa a sufrir infecciones, sobre todo el tracto urinario. Decimos que el embarazo pudiera ser un estado de inmunosupresión leve, en el que la paciente es más susceptible de sufrir este tipo de patología. Pero las más frecuentes, como mencionaba el doctor, las infecciones urinarias, pero la paciente es susceptible de sufrir infecciones respiratorias, incluso infecciones virales, infecciones, si tengo niños pequeños, puedo sufrir que pudieran no afectar directamente a la madre, pero sí pueden afectar al feto y por ende van a tener un recién nacido quizás enfermo, como por ejemplo rubiola, citomegalovirus, parvovirus. Esas son causas de mortalidad in útero, por ejemplo. Si volvemos un poco al tema de lo que es el proceso infeccioso en la paciente como causa de mortalidad materna, podemos hablar que esa sería la segunda causa de mortalidad materna y se ve en el periodo puerperal también, ¿no? en esa primera fase. Y pues muchas veces es consecuencia o de una infección, como mencionaba el doctor, que no fue tratada durante el embarazo, como una infección urinaria que, bueno, va a degenerar en una pielonefritis o en una sepsis del punto de partida urinario, o en las más frecuentes, que son las retenciones de restos posparto, o en las roturas prematuras de membranas, cuando pacientes que al final o durante el embarazo presentan rotura de las bolsas donde está contenido el feto, entran las bacterias a la cavidad uterina, se produce una coriamionitis y pues eso va a ir derivando en una serie de procesos que no solamente van a afectar a la madre, sino en este caso también al feto, porque entonces también estaría infectado. Que forman parte de esas causas de la mortalidad infantil. Doctor, además de estas infecciones, ¿cuáles son esas otras causas que provocan la muerte del bebé? Tú tienes varias cosas y eso hay que verlo. Todas estas infecciones virales de las que habló la doctora tienen una incidencia importante. Por ejemplo, una mamá a la que le da dengue, el feto está contagiado de dengue y se pueden perder los dos por una infección viral. Pero infecciones como citomegalovirus, como parvovirus y como rubiola pueden producir no solo la pérdida del feto, sino además que al nacer tenga problemas como pérdida de la audición en los casos de rubiola, daño hepático en los casos de citomegalovirus, daño cerebral en los casos de citomegalovirus. Y estas se pueden tratar con antibióticos específicos. Pero cosas inclusive menos complicadas o que menos dependen del azar. Una mamá diabética que no reciba insulina de la manera como la debe recibir va a tener un feto que es grande para edad gestacional, que va a tener una serie de problemas que se van a reflejar después del nacimiento. Una mamá que tenga preeclampsia, que es una disfunción placentaria que afecta tanto a la madre como al feto,
si no se le aplican las drogas antihipertensivas, la misma aspirina, que es una de las drogas que se le da a la mamá en esa situación, no se consigue. Claro. Entonces, puede ser que una afección que hubiera sido mínima, una afección en la que no nos hubiéramos tenido que preocupar, se convierte en algo más grave. Yo no quiero que las mamás se asusten y que todas las que tengan diabetes o preeclampsia estén asustadas. La gran mayoría de estos casos van a evolucionar de la manera correcta y vamos a tener un recién nacido sin ningún problema. Pero este tipo de cosas son situaciones en donde uno debería no tener ni siquiera que preocuparse de la situación. O sea que si yo dijera, mire señor, usted va a ir, compre estas aspirinas, compre esto antihipertensivo, tómese este antibiótico, esta es la insulina que debe usar y este es, como usted está embarazada, su sistema de uso de insulina que está cambiado, ahora va a ser este. Y que eso no afecte el embarazo, o sea que nosotros, para cuando a mí llegue la doctora y me diga, mira, vamos a tener un bebé de un embarazo de 38 semanas, no hay ningún problema, yo no tenga que estar pensando en, mira, le trataron la infección urinaria, no se pudo, entonces bueno, déjame ver qué antibióticos tenemos, una serie de patologías que ni siquiera son problemas que debería existir. Vamos a hacer una pausa acá en Soluciones, ya volvemos con más mortalidad materno-infantil, el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión.